Shalom, estamos de vuelta. Ahora vamos a estudiar con respecto de la fiesta que viene, la fiesta que sigue. Ya hemos pasado el primer ciclo festivo, Pesach, luego Hag Matzot, en la cual está Omer Eshir o Bikurim, primicias, de lo que estábamos hablando también en parte de la Parashá Ki Tavo, y finalmente Shavuot. Ahora vamos a comenzar el siguiente ciclo festivo. Estamos en el tiempo de la Selichot ahora, pero también ya se aproxima la fiesta de Yom Teruah, conocida también como Rosh Hashanah. Después va a venir la fiesta de Yom HaKippurim o Yom Kippur, o el día del ayuno, y después va a venir la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot cierra también con una festividad del día octavo llamada Shemini Atzeret. Entonces este es el tiempo festivo que viene. Ahora, ya en las clases del primer ciclo festivo, de donde va de Pesach a Shavuot, nosotros hablábamos sobre los eventos históricos que finalmente dieron origen a cada una de esas fiestas. Y tomamos una pequeña clase acerca de esto. Ahora, la fiesta de Yom Teruah no tiene un evento histórico tal como las otras fiestas que pasan con respecto de Israel, sino que tiene un evento mucho más universal, o sea, que tiene que ver con toda la humanidad. Nosotros precisamente por eso es que le nombramos a esta fiesta Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el principio del año, o la cabeza del año, la cabeza anual, el día en el cual comienzan el año. Por lo tanto, es el día en el que comienzan todas las cosas. Así entonces es el día, en pocas palabras, el día de la creación del universo, de los cielos y la tierra. Es en Yom Teruah, Rosh Hashanah. Entonces, esta es la narración que vamos a conocer ahora sobre el día de la creación. Obviamente la corona de la creación, es decir, la parte principal de la creación, es el hombre, la humanidad. Por eso también esta fiesta conmemora el día de la humanidad. Es el día de la creación, es el día de la humanidad, porque propiamente la Torah después la va a llamar Yom Teruah, porque es el día de las trompetas, porque se sonarán las trompetas. Eso lo veremos en otra ocasión. Ahorita, como de acuerdo a la temática de las festividades que hemos estado estudiando, estamos con la narración que dio origen a esta festividad. Bueno, ahora vamos a dar lectura al capítulo 1 del libro de Bereshit. Vamos a leer, dice: en el principio del crear de Elohim los cielos y la tierra, cuando la tierra era confusión y vacío, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo: haya luz, y hubo luz. Elohim vio que la luz era buena, y Elohim separó sobre la luz y la oscuridad. Elohim llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y hubo anochecer y hubo mañana, día 1. Elohim dijo: haya expansión en medio de las aguas, y que separe las aguas de las aguas. Elohim hizo la expansión, y separó entre las aguas que estaban debajo de la expansión, y las aguas que estaban por encima de la expansión. Y fue así. Elohim llamó a la expansión cielos, y hubo anochecer y hubo mañana, segundo día. Elohim dijo: que se reúnan las aguas de debajo de los cielos en un solo lugar, y que sea visto lo seco. Y fue así. Elohim llamó a la parte seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Elohim dijo: produzca la tierra vegetación, hierba que permita sembrar semilla, árbol de fruto que produzca fruto sobre su especie, cuya semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, y la tierra produjo vegetación, hierba que permite sembrar semillas según su especie, y árbol que produce fruto cuya semilla esté en él según su especie. Y vio Elohim que era bueno, y hubo anochecer y hubo mañana, tercer día. Elohim dijo: haya luminarias en la expansión de los cielos para separar entre el día y la noche, y que sean para señales, para tiempos designados, y para días y para años, y que sirvan de luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
Elohim hizo las dos grandes luminarias, la luminaria grande para regir durante el día y la luminaria pequeña para regir durante la noche y las estrellas. Elohim las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para regir de día y de noche y para separar entre la luz y la oscuridad. Y vio Elohim que era bueno, y hubo anochecer y hubo mañana, cuarto día. Elohim dijo: que las aguas produzcan seres pululantes de alma viviente y aves que vuelen sobre la tierra frente a la expansión de los cielos. Y Elohim creó a los grandes monstruos marinos y a todo ser viviente que se arrastra, que las aguas produjeron según su especie, y a toda ave según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y Elohim los bendijo diciendo: fructifiquen y multiplíquense, y llenen las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen en la tierra. Y hubo anochecer y hubo mañana, quinto día. Dijo Elohim: que la tierra haga salir seres vivientes según su especie, bestias y criaturas rastreras, y fieras de la tierra según su especie. Y fue así. Y Elohim hizo a las fieras de la tierra según su especie, y a las bestias según su especie, y a toda criatura rastrera del suelo según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Elohim dijo: hagamos un hombre conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura rastrera que se mueve sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre con su imagen. Con la imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Elohim los bendijo, y Elohim les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, y dominen sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. Elohim dijo: he aquí, les he dado toda hierba que produce semilla que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto arbóreo que produce semilla será alimento para ustedes, y para todo animal de la tierra, y para toda ave de los cielos, y para todo ser que se mueve sobre la tierra en el que haya alma viviente. Toda verdura herbácea será alimento. Y fue así. Elohim vio todo lo que había hecho, y aquí que era muy bueno, y hubo anochecer y hubo mañana, el día sexto. Así fueron concluidos los cielos y la tierra y todos sus componentes. Elohim concluyó en el séptimo día su labor que había hecho, y cesó en el séptimo día toda su labor que había hecho. Elohim bendijo al séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de toda su labor, la que Elohim había creado para hacer. Muy bien. Entonces, esto es el evento que se va a dar para Rosh Hashanah. ¿Está bien? Este es el evento entonces para Rosh Hashanah. El año nuevo. Bueno, este es el año nuevo porque es el día de la creación del universo. Y como la corona de la creación mencionábamos, está hecho el hombre. El texto entonces va a mencionar esta realidad sobre la que nosotros nos movemos y existimos. Primeramente se encontraba Elohim. Se encontraba Elohim solo. Existencia. Él es un ser que, como describe su nombre, uno de los nombres que tiene es conocido como Eye Asher Eye, que el que se traduce típicamente como yo soy el que soy. ¿Estamos? Eso habla de su existencia, de la forma en la que él existe. Yo soy el que soy, que tiene una particularidad muy bien definida, y que él solamente se reconoce y se entiende a través de él mismo, que solamente puede ser perceptible a través de él mismo. Entonces él goza a través de este concepto de su nombre de toda plenitud, de toda plenitud. Es decir, él está lleno, está completo. Eso es estar pleno.
En lo cual, plenitud involucra entonces el hecho de tener disfrute de sí mismo. Disfruta de sí mismo. Gusta de estar con Él. De ser quien Él es. Eso es Elohim, Akadosh Baruj Hu. ¿Estamos? Entonces, a través de este atributo en su nombre, decide hacer otros seres que de igual manera tengan la capacidad de tener plenitud, es decir, disfrute. Tal como Él disfruta de sí mismo, decide crear criaturas para que también disfruten de ellas mismas. ¿Ya? Entonces, por eso la Torah va a mencionar que Elohim hace al hombre a su imagen y semejanza. ¿Estamos? Ya. Y esa es la razón de toda la fiesta de Rosh Hashanah. Sin embargo, la fiesta de Rosh Hashanah, sin embargo, el llegar a crear al hombre solo se dio hasta el sexto día. ¿Correcto? Y se hizo de estos 6 días, un día se empleó para los cielos, mientras que 5 días se emplearon para la tierra. ¿Ya? Este es el día en que los cielos, el sol, la luna y las estrellas fueron hechos. Entonces, pero el hombre se mueve en esta esfera, en la tierra. Cuando Hashem dice que creó los cielos y la tierra, Hashem creó todo de forma inmediata. Sin embargo, al entendimiento humano nos cuesta trabajo captar que este plumón de pizarrón de pronto no está y en el siguiente instante está. O sea, la mente humana no puede concebirlo así. A pesar de que esta es la potencia que Hashem tiene para hacer las cosas en su plenitud. Pero Él busca que el ser humano pueda entender lo que ha ocurrido. Porque para poder disfrutar el hombre de su propia existencia, plenitud como Él tiene, le es importante entender cómo es que Él existe, al hombre. Le es importante entender cómo Él existe. Entonces, todo esto tiene un proceso. Para que viniera el hombre a existir, vinieron distintas etapas de creación, de existencias. La primera de ellas es la que nosotros conocemos como la inerte, que no tiene vida. Las piedras, los minerales, el agua. Luego nosotros tenemos una segunda etapa o segundo nivel de creación, que es la vegetal. La vegetal. Muy bien. Después de esto viene una tercera que es la animal. Finalmente va a venir una que es la hablante. Y entonces va a venir finalmente la espiritual. ¿Ya? Cada una de ellas está perfectamente definida en la lectura que nosotros hemos hecho. Ahora, cada una de estas tiene una característica. Cada una de estas estados en la naturaleza tienen una propiedad, una característica. Esta, como su nombre lo dice, existe. Solo existe. Pero no vive. ¿Sí? La siguiente, ya la vegetal, aparte de que existe, ahora también vive a nivel vegetal. ¿Sí? Ya vive.
Después viene el animal. Lo mismo que las anteriores existe, ahora también igual que la vegetal vive, pero ahora el animal siente. Vean que comparte la propiedad anterior. La siguiente comparte la propiedad o las propiedades de las anteriores, de acuerdo al caso. Continúa ahora la hablante. ¿Dónde se encuentra el ser humano? Aquí está, que existe, que vive, que siente, pero que también ahora piensa. Entonces, esto se va desarrollando. Esto se va desarrollando en el ser humano a través de toda la creación. Pero Hashem lo hizo todo de inmediato. Pero nos clarifica la idea de esta manera. Ahora, con respecto del Shabbat, de lo espiritual, donde habla del Shabbat, de igual manera. Pero ahora el hombre debe de llegar a un estado que es el estado espiritual. Es lo que nosotros llamamos la fe. Entonces, recuerde que cada una de las características o propiedades del reino anterior, si le llamamos como reinos a estos, van a participarlo también el siguiente nivel. Entonces así va sumando. De tal manera que ahora nosotros encontramos que esto, que es el pensamiento, el intelecto, de lo cual el hombre se jacta, es importante para que nosotros podamos tener el desarrollo espiritual, pero llegar a un nuevo nivel llamado la fe. O sea, es tener en este momento, cuando llegamos a este nivel, nosotros entonces estamos compartiendo todo a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu. ¿Ya? En este estado fue creado el hombre en ese día sexto en el que fue hecho, con todos estos atributos, con todas estas características y propiedades heredadas de la propia naturaleza. El ser humano, entonces, al ser hecho, cuando fue construido con una parte de Elohim y con otra parte de la tierra. ¿Sí? Adamá, de la tierra. ¿Correcto? Entonces, esta situación de parte del cielo y de parte de la tierra comienza a ser una confusión en su vida por esta doble naturaleza, por este doble origen que el ser humano tiene. De aquí hereda el cuerpo y de aquí va a heredar el alma o el espíritu. ¿Está bien? Y entonces siempre va a vivir en esta dualidad el ser humano. Necesita conectar el alma con el cuerpo, llegando al estado de el pensamiento y desarrollarlo hasta el grado de la fe. Esto no solamente debe de ser con un solo individuo, sino que debe de ser con la humanidad entera. ¿Sí? Debe ser con la humanidad entera. Esa es la razón por la cual es el día de la creación, el día del hombre, el día de la humanidad, Rosh Hashanah. Se trata de todo el plan divino fue desarrollado en esta fiesta. Es lo primero que nosotros reconocemos históricamente en la historia de la humanidad entera. De esto se trata todo, ¿correcto? De todo lo que nosotros vivimos. Ahora, lamentablemente, el hombre cedió ante la influencia de su cuerpo, ante las cosas materialistas, y olvidó de las cuestiones de su alma, por lo cual la Torah menciona que el hombre, en lugar de moverse hacia este lugar, retrocedió todos estos
escaños, todos estos peldaños, hasta que llega a un estado espiritual conocido como inerte. O sea, está allí, pero como si no viviera. Por eso ahora el hombre tiene que volver a recuperar todos estos estados hasta llegar aquí. Akadosh Baruj Hu nos ha permitido que esto lo logremos en 6000 años. Este Rosh Hashanah que nosotros estamos llegando será el 5780, de los cuales Hashem nos dio hasta el año 6000 para poder reconectar todas las cosas. Esto es el día de Rosh Hashanah, el día de la creación del mundo, el día de la creación de la humanidad, y este es el plan en el que nosotros nos debemos de mover. Bueno, espero que haya quedado claro un poco de lo que aquí hablamos, y les deseamos a todos unas felices fiestas. Hasta la próxima.